pedirle que nos dé la fuerza y la valentía para perseverar en su camino. Amén, Y Señor. que ponga mucho amor en el corazón de las personas que todavía no conocen de Dios. Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, por tus favores, tus misericordias, Señor, por este nuevo día, Señor. Te rogamos, Señor, nos des fuerza, Señor, nos des valor, Señor, en este tiempo malo, Señor. Pongas en nuestro corazón, Señor, amor sobreabundante, Señor Jesús, que alcance, Señor, a todos los que tú quieras, Señor, por tu gracia, tu bondad, Señor Jesucristo. Misericordia, Cordero. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias, Salvador, por ser tan bueno. Gracias, Señor Alguien que tenga una petición o acción de gracia. Por una tía mía que está enferma, que Dios la sane. ¿Cómo se llama? Tere. Ah, por tía Teres. Jesús. Que está malita del corazón. Señor. Señor Jesucristo, ten misericordia, Señor, de Tere, Señor, que ha sido de tanta bendición. Ayúdala, Señor, concédela, Señor Jesús. Recrea su corazón, Señor, que está partido. ¿Alguien más que tenga una petición o acción de gracia? Amén, Señor Jesús. Ayuda a Raquel, Señor Jesús. Ayúdala, Señor. Gracias que todo ha ido bien, Señor. Prepárale, Señor. Un parto, Señor, bueno, Señor. Un parto. Es tu voluntad, Señor, santificación. ¿Alguien más con una petición o acción de gracia? Si quisiera que oráramos por esta pequeña iglesia, porque vamos a tener probablemente que tomar decisiones pronto para que el Señor nos guíe en todo lo que tenemos que hacer. Señor, ten misericordia de nosotros.
cuando hay dos enamorados, un hombre y una mujer que se aman, ellos disfrutan los tiempos que pasan juntos y escogen las palabras que se hablan. Ellos escogen las palabras que se hablan, buscan hablarse palabras dulces, palabras agradables a su amado, a su amada. Ellos escogen las palabras dulces, pero llega un punto, llega un momento donde los dos callan y los corazones se hablan, el corazón del uno a la otra y el corazón de la otra a el otro. Oh, eso es una parábola, pueblo mío, es una parábola que yo pongo delante de ti esta mañana. Escoge palabras dulces para hablar a tu amado que está en los cielos. Disfruta los tiempos con él, los tiempos de compañerismo, pero no olvides que llegue un momento en el cual ya no haya palabras y tu corazón se exprese en silencio a tu Dios y espere también del corazón de tu Dios las palabras que no son dichas con la boca, sino con el corazón. Enséñanos, Señor, enséñanos darte palabras, Señor, y esperar, Señor. Gracias, Salvador, gracias, Señor. Te rogamos ser tu deleite, Señor. Te rogamos, Señor.
Buenos días, hermanos. Buenos días. Queremos en esta mañana meditar en unos pensamientos. Muchos creo que nos hemos preguntado de alguna forma u otra, ¿cómo podemos tener una revelación de lo que Dios quiere para nosotros? ¿Cómo podemos escuchar lo que Dios tiene para nosotros? Y en esta mañana quiero pasar un tiempo leyendo y meditando en una parte de la Escritura que ha sido dejada para nosotros y que trae algunas claves por las cuales podemos vivir y por las cuales podemos perfeccionarnos a través de la revelación del Señor Jesucristo. El Señor dejó una palabra escrita que ha perdurado por miles de años y se ha mantenido vigente de una forma milagrosa. Ha sido vigente para cada generación que ha existido. Es vigente para nosotros hoy. Será vigente porque no es solo escrito, no es solo algo de hombre, ¿verdad? Es algo que ha sido concebido en el corazón del Señor. Entonces hoy podemos aprovechar y leer una carta, una porción de una carta del apóstol Juan. Bueno, es un libro, es una serie, una compilación de revelaciones que Dios le dio al apóstol Juan. Y yo no sé por qué en español los traductores decidieron ponerle el Apocalipsis. En realidad, bueno, viene obviamente del griego Apocalipsis, que significa revelación, pero en otras traducciones, en otros idiomas se llama el libro de la revelación. Y yo creo que como cristianos debemos, cada vez que escuchemos Apocalipsis, saber que lo que quiere decir es revelación. Y así empieza, ¿verdad? El versículo 1 del capítulo 1 empieza diciendo la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces, este libro es una revelación de Jesucristo. Obviamente, el Señor Jesucristo se revela en muchos lugares y en muchas partes, pero aquí el Señor Jesucristo expresamente está mostrando algo que viene de su corazón para revelarse a Él mismo. Entonces, aquí vemos en el versículo 1, dice que el Señor está revelándose y revelando cosas que deben suceder pronto. Y esto es muy interesante porque el concepto de tiempo para nosotros es un concepto muy limitado. Nosotros vivimos 80 años y para nosotros 80 años ya es prácticamente toda la vida. Pero en realidad para Dios el tiempo es algo que no es relevante como lo es para nosotros. Entonces, pronto para el Señor es algo inminente y si no ha sucedido todavía en nuestros tiempos, eso no quiere decir que no vaya a suceder pronto. Antes de que nosotros sepamos, ya el fin del orden que conocemos estará aquí. Y como hemos escuchado, yo me recuerdo mucho que mi padre decía, no importa, porque si nos morimos, entonces el fin ya llegó para nosotros, ¿verdad? O sea, realmente el fin está cerca de cualquier forma. Si sea que vivamos 20 años más, ya algunos de aquí ya tenemos la mitad de la vida prácticamente, otros un poquito más, otros menos, pero por más que vivamos, el fin viene pronto. Y aquí dice la revelación de Jesucristo para este tiempo, para cosas que deben suceder pronto, revelaciones que tienen que ser aprovechadas, ser vistas por nosotros pronto. Y también dice, curiosamente, que la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Esto me llama la atención porque esto muestra que Dios utiliza siervos, utiliza mortales, ¿verdad? Utiliza personas, utiliza hermanos, ¿verdad? Utiliza personas que están cerca de nosotros para traer su revelación, para traer su mensaje. Y nosotros debemos de entender eso y saber que el Señor comunica su mensaje hoy en día también por medio de personas, por medio de siervos, y debemos de honrar esa palabra
no el vaso, ¿verdad? No es porque venga de parte del pastor, porque venga de parte de un ministro, pero porque la palabra de Dios es enviada a través de siervos y tenemos que tener esa humildad. Dice el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Es muy curioso que Apocalipsis va a ser el libro para memorizar este año, y yo creo que aquí está esa bendición, porque no solamente dice, aquí no dice bienaventurado el que entiende lo que dice el libro de la Revelación, ¿verdad? Aquí dice bienaventurado el que lee. A través de leer esta palabra, el Señor ha prometido que recibiremos bendición. El Señor ha prometido que vamos a ser bienaventurados. Y quién sabe si después de leer 10 veces, 15 veces este libro, el Señor nos muestra algo, solo por su misericordia. Entonces, tomemos en cuenta que aunque sea un libro tal vez difícil de entender, tal vez sea oscuro, el Señor da una bienaventuranza para aquellos que leen esta palabra. Entonces, respecto a esta palabra, me voy a atrever a leer un poco y meditar un poco acerca del mensaje que el Señor da, el primer mensaje que el Señor da en este libro, que se encuentra a partir del capítulo 2, bueno, por lo menos el primer mensaje estructurado, y es lo que conocemos como el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. Después de que veamos iglesia por iglesia, las 7 iglesias, una meditación breve de las 7 iglesias, yo les voy a pasar un resumen para que ustedes lo tengan, y lo estoy diciendo desde ahora para que no se me olvide, para que ustedes lo tengan y puedan visualmente, bueno, si lo encuentro, no se preocupen que está por aquí, y puedan visualmente tener, ¿Quieres que te use la pizarra? no, puedan visualmente tener cada una de las 7 iglesias, pero lo vamos a hacer al final para que pongamos atención y podamos utilizar esto como un resumen al final. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 2 y vamos a estar viendo, según se nos ha enseñado en el curso del Apocalipsis, vamos a estar viendo que cada una de las iglesias tiene un problema, tiene una revelación de Jesucristo y tiene una promesa. Entonces vamos a leer desde el versículo 1 del libro de la Revelación, capítulo 2, versículo 1, y vamos a leer el mensaje a la primera iglesia, que es Éfeso. Dice el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y el ángel es el mensajero, o sea, es por decir el que estaba a cargo de esa iglesia, el que estaba fungiendo como líder de esa iglesia, y obviamente la iglesia en general. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, a las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, este es un mensaje que fue vigente para esa iglesia en ese tiempo, y los estudiosos de las Escrituras a lo largo de la historia han también asociado los mensajes de las iglesias a diferentes puntos de la historia de la iglesia desde que el Señor Jesús vino hasta el día de hoy. Y han dicho, bueno, la iglesia de Éfeso es la iglesia primitiva, es la primera iglesia, pero yo no quiero tanto enfocarme en eso, solo para conocimiento general, que sepamos esto existe y es interesante también verlo. También existe un mensaje para las iglesias, para la iglesia en general hoy en día. O sea, podemos estar
teniendo las luchas que tenían las iglesias de Éfeso. La iglesia de Éfeso, podemos tener esos problemas y podemos tener la promesa del Señor en este tiempo también. O sea, es algo vigente para nosotros también. Entonces, el problema de la iglesia de Éfeso era que ellos habían perdido su primer amor. El Señor dice que ellos perdieron su primer amor. Y esto es, digamos, una tendencia natural que tenemos, porque cuando conocemos al Señor, estamos, por decir, enamorados, estamos prestos para correr en pos de Él, pero luego de cierto tiempo tendemos a tener afanes, a tener situaciones que en realidad nos apartan de ese primer amor y de ese interés tan fuerte. Entonces el Señor manda a esta iglesia a arrepentirse, a hacer las primeras obras. Dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. Las primeras obras, nosotros, pues el Señor nos revelará cuáles serán para nuestra vida. ¿Será que ahora vamos más? ¿Será que lo buscábamos con más ímpetu? ¿Será que estábamos más dedicados? Entonces necesitamos obtener esta revelación para que nosotros no seamos de aquellos que pierden su primer amor. Estamos dedicando más esfuerzo y más de nuestra vida a cosas terrenales. Estamos dedicando nuestra vida completamente a avanzar en nuestra caminata terrenal. Estamos dejando a un lado las cosas de Dios. Estamos solo recordándolo a Él los domingos, o estamos solo recordándolo a Él cuando tengamos alguna aflicción, algún problema. El Señor anhela que nosotros seamos sus enamorados y seamos de aquellos que lo buscan continuamente y no perdamos ese primer amor. La revelación del Señor para esta iglesia es el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Creo que es parecido a lo que habíamos leído al principio, de que el Señor a través de su siervo envía su palabra. El Señor está en medio de la iglesia. El Señor está en medio de los hermanos de la iglesia. Está en medio de los ministros. Está en medio de los que están presidiendo y de los que están sentados también escuchando. Y eso es algo que nosotros necesitamos respetar, necesitamos buscar. Recordemos que el Señor dice que algunos que no han discernido el Espíritu de Dios entre sus hermanos, que no han discernido su cuerpo entre los hermanos, se debilitan, se enferman, pierden su vida. Entonces, a pesar de que tal vez tengamos problemas enfriándonos, perdiendo nuestro primer amor, una de las claves que se está mostrando aquí es que veamos la vida de Cristo que está en medio de la iglesia. La promesa para esta iglesia es que al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Y yo visualizo esto como el que venciere el problema que se ha mencionado para esta iglesia, el que venciere el haber perdido ese primer amor, el que venciere haciendo esas primeras obras, al que venciere entendiendo y reconociendo que el Señor está en medio de los candeleros, en medio de su iglesia, de su pueblo. Entonces vamos a avanzar. Vamos a avanzar un poquito más en la segunda iglesia. Y la segunda iglesia es la iglesia de Esmirna. Y Esmirna viene de la palabra mirra. Mirra. Es la iglesia que viene de la palabra mirra, esa palabra. Y curiosamente, bueno, como decimos curiosamente, pero sabemos que el Señor hace todas las cosas, su problema y su revelación están relacionadas con las pruebas, que es también lo que hemos aprendido que significa la mirra, ¿verdad? Vayamos al versículo 8 de Apocalipsis 2, y continúa el Señor enviando su mensaje y dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo sois, y no lo son,
sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. A mí me gusta mucho este mensaje porque este es un mensaje bastante práctico para mí. Dice aquí que el problema de esta iglesia es que hay temor a la tribulación. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Y dice, algunos de vosotros serán echados en la cárcel. Entonces, el Señor nos está llamando a no tener ese temor, a no tener ese temor de recibir tribulación momentánea, de recibir tribulación de esta tierra. Y también se menciona aquí que esta iglesia tiene tribulación y tiene problemas porque hay entre ellos algunos que se dicen ser cristianos y no lo son. Entonces también en eso nosotros seremos probados. Algunos que están alrededor de nosotros podrían no ser del cuerpo de Cristo y necesitamos de tener ese discernimiento para obtener del Señor la dirección de lo que hemos de hacer. Pero aquí, vuelvo y repito, dice que no temas en nada lo que vas a padecer. Ese es el problema de esta iglesia. Y la provisión del Señor dice que Él es el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. O sea, Él se está mostrando como la resurrección, como aquel que ya padeció por nosotros, como aquel que ya sufrió, digamos, lo que es verdaderamente importante y eterno, que es la muerte espiritual. Y al final la promesa también está relacionada con esta, porque dice que el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. O sea, el que venciere ese temor a la persecución, a la cárcel, a lo terrenal, a los hermanos falsos, a las cosas que son, digamos, más tangibles para la iglesia física, obtendrá como promesa y recompensa el no tener que pasar por la segunda muerte, que es la muerte segunda, es verdaderamente la muerte de la que nadie, ya luego de que está ahí, puede ser librado, porque es una muerte eterna. Entonces recibamos del Señor su promesa, recibamos del Señor que Él nos da la promesa de que Él estuvo muerto, Él vivió, Él resucitó. Y Él nos da la gracia para nosotros también poder pasar por las tribulaciones, la pobreza, la blasfemia de las personas que no son cristianas y aquellos que quieran echar nuestras vidas, posiblemente físicas. Bueno, hoy en día ya prácticamente estamos, como decir, presos en algunas áreas, o sea, ya no es tan lejano. En algunos otros países ya han metido presos a cristianos, ya han pasado por tribulaciones literales. Pero para ellos y para nosotros también, si recibimos la promesa del Señor y vencemos, se nos dará la vida eterna. Entonces, para hoy, para una aplicación del día de hoy, tengo algunas preguntas aquí. ¿Tenemos miedo a morir hoy? ¿Tenemos miedo a morir? El Señor conoce nuestra tribulación. Ese temor a esa tribulación nos estorba, nos está estorbando en nuestra vida. Entonces nosotros tenemos esa oportunidad de recibir del Señor la manifestación de que Él es el que estuvo muerto y vivió. Vamos a leer la tercera iglesia. La tercera iglesia es la iglesia de Pérgamo. Pérgamo. Y se encuentra a partir del versículo siguiente al que este termina, obviamente, y es el versículo 12. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam,
que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esta iglesia también tiene un mensaje bastante práctico. El problema de esta iglesia es que, bueno, primeramente está en un lugar en donde el Señor dice que está el trono de Satanás, lo cual prácticamente es lo que pasa hoy en día en todos lugares donde haya iglesias, ¿verdad? Estamos rodeados de un sistema que es el del enemigo. Pero el problema de esta iglesia es que ha permitido que entre a la iglesia inmoralidad y ha permitido doctrina falsa. Nosotros como cristianos estamos llamados a apartarnos de todas esas cosas que son malas, que son contaminadas, que vienen de las naciones paganas. Nosotros hemos, digamos, recibido un nivel de bombardeo de cosas alrededor de nosotros que a veces nos hacen pensar que cosas que el Señor condena en su Biblia, en su mensaje, tal vez no son tan graves. Y vamos perdiendo esa visión, vamos perdiendo ese rechazo a la inmoralidad. Tenemos que guardar nuestros ojos, tenemos que cuidarnos de las cosas que vemos, tenemos que cuidarnos de las cosas que entramos a nuestras casas, a nuestras iglesias, y aún, pues, por supuesto, las relaciones que tengamos con nuestros hermanos deben ser santas. La provisión del Señor para esta iglesia y para sus problemas es la espada de dos filos. Es digamos, una provisión de muerte, de cortar, de quitar, digamos, la carne, ¿verdad? Y el Señor está dispuesto a darnos esa victoria si nos sometemos a esa espada del Señor. Si tenemos alguna debilidad moral que tengamos que trabajar, debemos acercarnos al Señor prontamente antes de que seamos destruidos. Dice que la promesa es que el que venciere comerá el maná escondido, que es figura de la palabra de Dios. Es recibir la palabra de Dios y también un nombre nuevo, una nueva vida, un nuevo corazón, un cambio de carácter. Eso es lo que el Señor promete al que venciere. Todos en algún momento necesitaremos pasar por esa espada de Dios, necesitaremos recibir de Dios ese nombre nuevo y necesitaremos recibir esa piedrecita blanca que dice que podría ser, hablando de piedra, como un fundamento y blanco como un fundamento bueno y sano. Entonces, el mensaje para esta iglesia es esa iglesia que está rodeada de un mundo inicuo, malo, y que necesita recibir de Dios la espada, la manifestación de la espada de Dios para poder quitar esa doctrina falsa y esa inmoralidad. Vayamos a la siguiente iglesia, hermanos. La siguiente iglesia es la iglesia de Tiatira. Y la iglesia de Tiatira tiene un mensaje muy similar al mensaje de Pérgamo. Yo diría que es una figura de que el mensaje del Señor respecto a esto es doblemente confirmado, es firme, y necesitamos entender que eso es algo que el Señor quiere trabajar con nosotros y asegurarse de que no existe en su iglesia doctrina falsa e inmoralidad. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el versículo 18: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras.
Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, y si no se arrepienten de las obras de ella. A sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y les daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nuevamente, ese es el mismo problema, es una similitud. Aquí es una mujer que se menciona, Jezabel. En la iglesia anterior, en Pérgamo, se menciona un hombre, Balaam. El Señor quiere asegurarse de que en su iglesia haya limpieza y que la espada, y en este caso la provisión del Señor, sus ojos como llamas de fuego, sean los que nos purifiquen y nos lleven a la victoria. La promesa de esta iglesia es que los que vencieren estos motivos, estos problemas, recibirán la dirección del Señor para gobernar a otros, y recibirán la estrella de la mañana, que habla de luz y discernimiento. Entonces, hermanos, bueno, voy a repartir estos papelitos. Víctor, ¿me puedes ayudar a repartir, por favor? Vamos a hacer un resumen de estas primeras 4 iglesias. Dale uno a todos. No cada uno. Vamos a hacer un resumen de estas primeras 4 iglesias. Y luego vamos a pausar ahí para ver las últimas 3 iglesias en otra oportunidad. Porque así no nos llenamos tanto y podemos volver a retomar y hacer un resumen. Disculpen que es muy pequeña la letra, pero la intención es que puedan guardar en su Biblia este diagrama y consultarlo en el futuro si les es útil, y guardarlo para el domingo que viene. Si no traen el papelito el domingo que viene, les doy otro. Yo iba a decir que no pueden entrar, pero es una broma. Este es nuestro certificado de vacuna. Sí, este es nuestro certificado de que vinimos al culto hoy. Entonces, hermanos, bueno, está muy pequeño, pero varias cositas aquí. Aquí está en la mano izquierda, dice iglesia, pues iglesia, y también dice problema, revelación y promesa. Y en el encabezado horizontal dice el nombre de la iglesia, y entre paréntesis dice el versículo, el capítulo y el versículo donde empieza, en Apocalipsis, ¿verdad? Puse revelación para que continuemos en la mente, que es el libro de la revelación. Y entonces también tenemos un mapa que me pareció curioso, lo adjunté yo mismo. Fui al mapa en la computadora y busqué iglesia por iglesia, y pueden ver aquí abajo donde está la isla de Patmos, pero casi no se lee, pero es esas letritas que están aquí abajo. La isla de Patmos pertenece a Grecia hoy en día, y desde ahí el Señor le dio al apóstol Pablo el mensaje a esas iglesias que estaban ahí cerquita. ¿Ese es el Patmos? Aquí abajo. Interesante. Pequeñito. Entonces, me pareció curioso porque como que yo me imagino como que el mensaje de las 7 iglesias era proyectado, digamos, a algo cerca, ¿verdad? Algo que estaba en el alcance relativamente de las iglesias que el apóstol Juan seguramente había visitado antes, conocía, los hermanos conocidos. Todas esas iglesias están en lo que hoy se conoce Turquía, que también en la historia de la iglesia se conoce como Asia Menor. Y lo interesante también de aquí es, para que tengamos una visualización en nuestra mente y seamos estudiosos, es que están en orden.
Aquí empieza la iglesia de Éfeso, tiene un 1, Éfeso, si lo ven ahí con un microscopio. Y después sigue aquí arriba Esmirna, 2 Esmirna, esa es la segunda iglesia. Después aquí arriba sigue Pérgamo, 3. Luego 4 Tiatira. Hasta ahí llegamos en el día de hoy, pero luego aquí sigue 5 Sardis, 6 Filadelfia y 7 Laodicea. O sea, va todo en orden así. Y esa imagen en nuestra mente nos parece útil para recordar también. Incluso podemos recordar el orden. Yo me memoricé el orden y creo que como estudiosos podemos memorizarlo. Y eso tal vez nos ayudará. Recordemos que hay una bendición al principio del libro para aquellos que leen la profecía. Aún leyendo podemos obtener esa bienaventuranza. Entonces aquí tenemos en el primer renglón, después del encabezado, el problema de cada una de las iglesias. En Éfeso, una pérdida del primer amor. En Esmirna, un temor a padecer. En Pérgamo hay inmoralidad, falsa doctrina, ídolos. En Tiatira también. Y la revelación de Jesucristo está en la línea siguiente. Para Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda entre los 7 candeleros de oro. Para Esmirna, el primero y el postero, el que estuvo muerto y vivió. Para Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Y para Tiatira, el que tiene ojos como llama al fuego, ¿verdad? Que habla de que el Señor ve todo, o sea, nada puede esconderse de esos ojos. La promesa para Éfeso es que el que venciere comerá del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Para Esmirna, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Para Pérgamo, el que venciere comerá maná escondido y tendrá una piedrecita blanca y un nuevo nombre. Ese siempre me ha gustado. O sea, una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nuevo nombre. No sé si ustedes han visto cómo escriben los nombres en los granitos de arroz. Yo siempre me he imaginado eso como algo muy bonito. El que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y le daré la estrella de la mañana para Tiatira. Entonces, a pesar de que hay problemas serios, problemas profundos, problemas graves, hay una provisión de Dios para recibir la victoria sobre esos problemas, y hay una promesa hermosa, ¿verdad? Imagínense, haber estado en una situación pues humana, carnal, de decadencia, y haber vencido y haber obtenido la victoria del Señor tiene que ser algo glorioso, y por eso el Señor dice que el testimonio de la gloria, de la gracia de Dios es algo muy precioso, porque Él es el que hace la obra. Entonces, hermanos, volveremos a estudiar esta parte de aquí y que el Señor nos guíe y nos ayude a entender cuál es la precisión, digamos. Este es el mensaje en general, cuál es la precisión para nuestras vidas, para obtener la victoria en cada una de estas áreas. Dios les bendiga. Es muy interesante, hermanos, que, bueno, como se nos ha dicho, ¿verdad? Cuando el Señor habla las cosas más importantes al principio. Y fijémonos que en cada una de las iglesias se nos da en el inicio del mensaje, como nos decía el predicador, una revelación del Señor. Una revelación del Señor es la clave que necesitamos para vencer nuestro pecado. En estos días hablábamos con una hermana, bueno, casi todos la conocen aquí, la hermana Mercedes. Estábamos hablando con la hermana en estos días. Y dentro de las cosas que hablamos, ella nos decía que hace un tiempo ella tuvo una experiencia donde el Señor le derramó algo de su amor, vamos a decirlo así, una moronita. Si Dios es infinito, ¿verdad? No podríamos soportar lo que Dios es, pero el Señor nos da una moronita. Y el Señor le dio algo de su amor, y dice que cuando ella recibió ese amor, ella dijo, con razón los mártires daban su vida,
Dice que cuando ella recibió esa revelación, dice, no, con razón le entregaban su vida, porque ella experimentó en algún grado al menos el amor de Dios. Entonces, es así, y así nos está revelando este libro, que una revelación del Señor es la respuesta para nuestros problemas. Entonces, hermanos, busquemos en oración, Señor, claro, gradualmente, como podamos soportarlo. Yo a veces le digo al Señor así: Señor, lo que podamos soportar, danos. Lo que podamos soportar, danos. Y el Señor nos va a ir dando, hermanos. El Señor nos va a ir dando cosas según lo que podamos soportar, porque le vamos a pedir algo de acuerdo a su voluntad. Dice la carta de Juan, primera de Juan, si mal no recuerdo, 5:14, y las cosas que le pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos oye y nos la concede. Entonces necesitamos pedirle, con este mensaje, necesitamos pedirle: Señor, ve revelándote un poquito más a mí, lo que yo pueda aguantar, Señor, lo que yo pueda soportar, revélate un poco más a mí. En estos días yo estaba leyendo al profeta Daniel en la lectura bíblica diaria, normal, y llegué al capítulo 9 y decía: wow, pero ¿cómo es posible esto? Como me chocó, y dije: pero es que esta es una de las claves que el Señor quiere darnos en el fin. Dice la Biblia en el libro del profeta Daniel, capítulo 9, dice: y estaba yo, dice, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo. Y de pronto yo me quedé y me detuve y dije: ¿cómo es eso? El Señor da testimonio de 3 hombres, dice así, ¿recuerdan en los profetas? Que son los hombres más justos que han pisado la tierra. Y dice: Noé, Daniel y Job. Noé, Daniel y Job, los más justos. Y yo dije: Señor, si este hombre Daniel estaba confesando sus pecados y el pecado del pueblo, entonces ¿qué será de mí? Tengo que confesar mis pecados. Todos tenemos, y después de que él confiesa sus pecados y los pecados del pueblo, las dos cosas, entonces recibe una revelación gloriosa de Dios. Entonces, el confesar nuestros pecados, hermanos, es un paso para recibir una revelación de Dios. Porque a todas estas iglesias les está declarando su pecado, ¿verdad? A las 7, a las 4 que vimos hoy. Y si Dios quiere, el próximo domingo veremos las otras 3. Pero a todas les están jalando las orejas. Entonces, hermanos, vamos a concluir esta mañana así, de esta manera. Y esta semana, podemos aprovechar esta semana para, Señor, pues, ve revelándote a mí de alguna manera. Ve revelándote, Señor, ve revelándote, y Él lo va a hacer. Y de pronto nos iremos dando cuenta. Tal vez no va a ser una experiencia como la de Daniel, que se le apareció Gabriel, ¿verdad? Se le apareció Gabriel y dice: me quedé sin fuerzas y sentí que me desvanecía y ¡pam! Así le pasó a Juan. Así empieza el libro de Apocalipsis en el capítulo 1, ¿se acuerdan? Pero si Juan, hermanos, Juan había convivido con Cristo. Se dice que en la última cena, Juan, porque Juan era el muchachito, todos eran hombres casados, y se dice, según los historiadores, que Juan tenía como 19 años. Y entonces dice la Biblia que en la última cena, él, percibiendo el ambiente de que se iba su Señor, él sí se recuesta en su hombro. Y ese hombre que se recostó en su hombro, cuando ve al Cristo resucitado, dice: caí como muerto. ¿Lo han leído? Caí como muerto. ¡Pah! Caí
como muerto porque las fuerzas se le van. Yo me imagino que sea algo así como el sol, que cuando el sol mantiene los planetas así, los atrae con su potencia, ¿no? Es así, cuando Cristo se revela, ¡oh, wow! ¿Qué soy, Señor? Gusano. ¿Qué soy, Señor? ¿Verdad? Y entonces ahí uno entiende que si estos hombres santos recibían una revelación del Cristo glorificado y quedaban como muertos, ¿qué será de nosotros? Pero entonces el Señor nos puede ir dando un poquito. No como el apóstol Juan, no como Daniel, pero el Señor nos puede ir dando una moronita, una revelación progresiva y paulatina. Así es que vamos a pedirle al Señor eso y así vamos a terminar este culto. Y pidámosle esta semana y la próxima semana nos vamos a seguir con el mensaje, que el Señor se vaya revelando. Señor, queremos acercarnos a ti con una nueva expectación, una nueva expectativa, Señor, de que tú puedes irte revelando a cada uno de nosotros, Señor. Por favor, Jesucristo, te rogamos, ve revelándote a cada uno de nosotros, Señor, y a nuestros hermanos que nos ven, Señor, en España y en Estados Unidos, que podamos oír, Señor, de tus testimonios, Señor, de cómo tú nos vas dando las migajas, Señor, que caen de la mesa de tus hijos, Señor, las coronitas, Señor, queremos pedirte, deja caer algo del cielo. Oh Señor, deja caer algo del cielo sobre nuestras vidas, una revelación nueva de ti, gran Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Queremos rechazar, Señor, queremos rechazar la profecía de Jezabel, Señor. Queremos rechazar la doctrina de Jezabel, Señor, que tenía un ministerio profético imitando, Señor, tus ojos, porque tú tienes ojos como llama de fuego, Señor, que puedes ver nuestro interior. Nuestros riñones quedan expuestos delante de ti, Señor. Danos la gracia de confesar también nuestros pecados, Señor, nuestras faltas. Somos un pueblo faltoso delante de ti, Señor. Ten misericordia de nosotros. Pero podemos ser transformados en la medida que tú te reveles a nosotros, porque seremos transformados, porque te veremos tal como tú eres. Así lo dice tu palabra, Señor. Oh, ayúdanos en estos años que nos quedan, Señor. Ayúdanos, que podamos oír la voz de tu corazón, Señor. Oh, Jesús. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias que debido a tu misericordia y a tu amor estamos aquí en este lugar, Señor. No estamos malgastando nuestras vidas en las cosas triviales, temporales, sino que nos permites empezar la semana contigo, Jesús. Queremos decirte que te amamos, Señor Jesús. Amén, Quiero recordar una vez más, y lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir diciendo porque eso impactó mi vida. Había un hombre, eso fue antes del ministerio Cebrón, no conocíamos Cebrón en esa época, era en la hermandad anterior en la que estábamos. Había un hombre que era el encargado de la oración, y recuerdo que él nos compartió una vez y nos dijo: hermano, si tú en tu tiempo de oración, cuando estás a solas con Dios, no sientes la libertad de decirle al Señor, te amo, es porque hay algo en tu vida que el Señor te ha pedido que dejes y no lo hagas. Cuando este hombre dijo eso, dije, wow, qué tremendo.
Y desde entonces, si yo estoy en mi tiempo de oración, de intimidad con Dios, digo, Señor, te amo, y como que no me siento con la libertad. Dice, hay algo ahí, el Señor me ha pedido. No tengo que oír la voz de Dios, acuérdense de la palabra de esta mañana. El Señor también habla a nuestro corazón, de corazón a corazón. De corazón a corazón, esa es la mejor comunicación. De corazón a corazón. Así es que el Señor nos ayude a amarlo y a poner en el altar lo que Él nos demanda. Vamos a despedirse, hermanos. Dios les bendiga.